Amén, hermanos, bendiciones, shalom. Espero que los que están aquí con nosotros y los que están mirando la grabación estén disfrutando de este momento y que podamos disfrutar el estudio de la palabra. Amén. Así que vamos a continuar aquí con la serie que tenemos ya varias semanas estudiando sobre el tema general de la vida después de la muerte. El día de hoy estaremos con la lección número 15. Así que esto significa que ya hemos tenido 14 lecciones anteriormente, a las cuales considero que si no han visto, que regresen y las vean en orden, ya que es muy importante que sigan el orden para poder entender los temas en su orden y así pueden comprenderlos como los estamos exponiendo. Amén. Así que la lección de hoy, número 15 bajo el título La resurrección de condenación. Una vez más, la resurrección de condenación. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, por favor. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a su resurrección de condenación. Amén, hermanos. Entonces aquí tenemos el evangelista de Juan, donde está relatando estas palabras de Yeshua y está hablando de un evento futuro, lo que ya hemos definido como la resurrección del día postrero, así le llama el Evangelio de Juan. Y aquí está diciendo que va a venir un día donde dice, todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Ahora, lo que se me hace interesante aquí son varias cosas. Primero, está identificando el lugar de los muertos. Si se fijan, no dice que vendrá la hora cuando los que están en el cielo y el infierno van a oír su voz, ¿verdad que no? Dice lo que están en los sepulcros. Ahora recuerden que el sepulcro, desde el griego, se considera como el Hades y el equivalente hebreo es Sheol. Ahí es donde residen los muertos que están durmiendo. Entonces aquí no dice que están en el cielo, en el infierno, sino que todos están en el sepulcro, esperando que oír la voz. ¿La voz de quién? De Yeshua. Y dice que cuando estos oigan su voz, dice que unos van a salir para la resurrección de vida y estos los identifica como los que hicieron lo bueno. Estos son los que hicieron la voluntad del Padre. No significa que vivieron en perfección, sino que hicieron lo mejor, obedecieron a la fe, fueron fieles hasta el final y por lo tanto tienen la promesa de la resurrección de vida. Por el otro lado tenemos aquí a los que hicieron lo malo y a ellos les espera la condenación o más bien la resurrección de condenación. Así que hermanos, en este día vamos a estar estudiando este tema sobre la resurrección de condenación y qué es lo que implica. Entonces, este concepto de dos resurrecciones o dos grupos que van a participar de la resurrección no es un tema que origina únicamente del Nuevo Testamento. Es un tema que tiene su origen desde las escrituras del Antiguo Testamento. Así que Yeshua no está hablando algo nuevo, no está inventando algo por primera vez. Simplemente le está repitiendo lo que los profetas antes de él ya habían enseñado desde las escrituras hebreas. Y les voy a pedir que me acompañen a Daniel para que vean ustedes que este mensaje de una resurrección de vida y una resurrección de condenación es totalmente bíblico. Así que quien lo tenga me ayuda con Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Tenemos aquí, hermanos, que como pueden ver, tanto Juan, el Evangelio de Juan, como en este caso Daniel, están hablando de dos resurrecciones. Uno que se le refiere a la resurrección de vida, que como ya les comenté, es la que va a participar los fieles. Y la otra es de condenación, vergüenza y confusión perpetua, que estos serán para los impíos. Entonces, vamos a estar enfocándonos, como ya les mencioné, en esta última resurrección, ya que la resurrección de vida ya la hemos estado estudiando las últimas semanas y el día de hoy vamos a enfocarnos en esta última resurrección de los impíos, de los injustos, como le quieran llamar.
Amén. Así que comenzamos en el libro de los Hechos para seguir confirmando este dato de que va a haber una resurrección para los justos y otra diferente y también independiente para los injustos. Así que acompáñeme a Hechos, capítulo 24, versículos 14 al 15, por favor. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos a Pablo, quien está haciendo una defensa de su fe. Él quiere dejar claro que él no está creyendo ni enseñando otra cosa que no esté escrito en la ley y los profetas. O sea, él es bíblico. Y una de las cosas que enseña la ley y los profetas es que habrá resurrección de los muertos. No hay duda. Varios profetas lo anuncian. Pero aquí él hace la distinción, así de justos como de injustos. Entonces, Pablo sigue repitiendo el tema de dos resurrecciones. Entonces, vamos a ver cómo es que va a ocurrir esta última resurrección, la de los injustos, ya que es la que estamos estudiando el día de hoy. Y Pablo nos va a dar más detalle en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo que en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Oh, sorry, una más. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y El 26. el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. So, fíjense, hermanos, aquí Pablo está mencionando y explicando el orden de resurrección. Y aquí podemos encontrar tres resurrecciones. Dice aquí el 23, dice que cada uno en su debido orden. ¿Okay? So, existe la resurrección, eso ya lo establecimos, pero hay un orden. Primero es Cristo y lo pone como las primicias, porque Él es el primero que ha participado de la resurrección para vida eterna. So, Él es el primero. Dice el texto, luego los que son de Cristo. Aquí es donde entendemos que es la resurrección de los justos, lo que sería llamada la resurrección para vida eterna, porque son los de Cristo. Esto ocurrirá en su venida, cuando venga por su iglesia, lo que comúnmente se le ha llamado el rapto de la iglesia. Y luego el 24 dice, luego el fin. Aquí es donde entra la tercera resurrección. ¿Y cuándo va a ocurrir esta última? Bueno, aquí está hablando del fin. Entonces, esta última y tercera resurrección va a ocurrir cuando se haya acabado un tiempo específico y que ha llegado a su fin. Ahora, ¿cuándo es que va a ocurrir este final? Aquí dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces, aquí lo que está hablando es de que Cristo va a reinar, porque Él va a reinar en el reino de Dios, pero llegará un tiempo cuando termine su reino y le entregue el reino que recibió del Padre de regreso al Padre. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo es que Cristo va a entregar el reino que recibió del Padre? Más adelante vamos a ver. Pero luego dice el texto, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine, o sea, que es necesario que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, todas estas cosas que acabo de mencionar son calificativos del fin.
del tiempo final. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esta última resurrección, la tercera resurrección? Cuando Cristo acabe de reinar, cuando todos los enemigos hayan sido destruidos, y pone aquí que el último enemigo es la muerte. Entonces, cuando la muerte sea destruida, será el final. Y será cuando ocurrirá la tercera resurrección del fin. Entonces, si pueden ver cómo están las tres resurrecciones, Cristo es las primicias, después la resurrección de los justos, la resurrección de la iglesia para vida eterna, cuando Él venga, y luego el final, cuando se acabe el tiempo de la humanidad destinada por la voluntad del Padre, cuando todo enemigo haya sido destruido, incluyendo la muerte, ahí será la resurrección posterior, la última. Entonces, vamos a ver si, qué otro pasaje nos da más detalles de esta última resurrección. Y para esto, les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 5. Dice, y vi vosotros, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Bienaventurado. Entonces ahí podemos identificar, hermanos, el tiempo que Cristo va a reinar. Si se fijan, en el pasaje anterior en Corintios, Pablo dice que cuando venga el fin será cuando Cristo entregue el reino de regreso al Padre. Apocalipsis acaba de identificar que Cristo va a reinar por 1000 años. ¿Ok? Pero también nos identifica que esta resurrección que va a ocurrir de los justos cuando Él venga por su iglesia y la resurrección del final va a haber un periodo de 1000 años. Porque aquí dice que el versículo 4, al final dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Por qué dice que vivieron? Porque anteriormente estaban muertos. Son los fieles que murieron en Cristo, pero por la resurrección volvieron a vivir. ¿Y para qué vuelven a vivir? Para reinar con Cristo por 1000 años. Aquí ocurrió ya la primera resurrección. Y luego dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son estos otros muertos? Aquellos que van a participar de la última resurrección. Entonces aquí podemos ver cómo la Biblia nos está detallando, es bien específico, que está la primera resurrección, que fue Cristo, después será la resurrección de la iglesia, la resurrección para vida, vamos a reinar con Cristo por 1000 años, y luego será la última resurrección. Entonces, la cuestión aquí es, ¿para qué es que esta última resurrección va a ocurrir? Porque ya entendemos que la resurrección de los justos, la resurrección para vida, es para que los que son de Cristo participen de la promesa de vida eterna y reinen con Cristo. Ese es el propósito de esta resurrección para la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito de esta última resurrección? Estos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, los que no participaron de la resurrección para vida eterna, ¿con qué fin van a volver a resucitar? Para ser juzgados. Exactamente. Y esto es precisamente lo que dice Apocalipsis. Ahí mismo, el mismo capítulo 20. Vamos a leer los versículos 11 al 15, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie entre Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hasta el ¿Todavía más? 15. Oh, hasta el 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, hermanos. Entonces, cuando el tiempo humano llegue a su fin, ocurrirá la última resurrección, donde todos los que no participaron de la primera resurrección resucitarán para presentarse ante el gran trono blanco. Este pasaje menciona que los muertos en el mar y en el Hades entregarán a sus muertos. Fíjense, hay dos lugares donde están los muertos. Están en el mar o están en el Hades. El mar representa a aquellos que han muerto ahogados, o sea, aquellos que pues, en el diluvio, en el tiempo de Noé, murieron. Todos aquellos que, los que han muerto ahogados en el mar porque quizás el barco se hundió o algo le pasó, como en el Titanic. O sea, todas estas personas que han muerto en el mar, pues han quedado ahí. Y si no han muerto en el mar, entonces han muerto en la tierra y están en un sepulcro, lo que representa el Hades. Y es por eso que dice aquí que el mar y el Hades se entregarán a sus muertos. En otras palabras, lo que está diciendo Apocalipsis es de que nadie se va a escapar de este gran juicio final. Tanto grandes como pequeños tendrán que comparecer ante el gran trono blanco para rendir cuentas de sus acciones en esta vida. Por esta razón, el texto dice que se abrirán los libros. Ahora, ¿qué son los libros? ¿Y qué información relevante contienen? ¿Por qué? Es de que cuando ocurra este gran juicio al final del tiempo, es que se van a sacar los libros y se van a abrir. ¿Qué información tienen estos libros? Entonces, continuamos con el siguiente punto, los libros. Amén. Vamos a estudiar qué son estos libros. Y según el pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer, dos categorías de libros se usarán en el juicio del gran trono blanco para determinar el destino de cada persona que participe de esta última resurrección. La mención de los libros que se abrirán se refiere al registro divino de todas nuestras acciones. Todo lo que hemos hecho en esta vida, según lo que entendemos por el testimonio bíblico, está siendo registrado. Aquí le llaman libros. Entonces, estos son los primeros que menciona la Biblia que van a ser sacados. Y luego también menciona otro libro. A este libro le llama el de la vida, que contiene el registro de aquellos que por su fe en Dios y su fidelidad a la palabra recibirán vida eterna. Estos libros representan la omnisciencia de Dios. Omnisciencia significa que Dios todo lo sabe. Quien Dios, por ser omnisciente, conoce todo y sabe quién se va a salvar y quién se perderá. La existencia de estos libros simbólicos se remonta en los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, una vez más, vamos a ver que este concepto de libros que se van a sacar, que se van a utilizar en este gran juicio final, no es una idea nueva del Nuevo Testamento. Es algo que ya lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Y para esto les voy a pedir que me acompañen a Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. So, pueden ver, hermanos, que aquí está Daniel hablando de un contexto de un juicio, porque menciona a un juez. Y dice que cuando este juez se sentó, dando a entender que va a realizar un juicio, dice que y los libros fueron abiertos. Ahora, nosotros que tenemos un contexto del Nuevo Testamento, podemos entender que son los mismos libros mencionados por Apocalipsis, que se usarán para traer un justo juicio ante todos aquellos que hayan resucitado en la última resurrección. Pero también les voy aquí a demostrar la perspectiva judía de este tipo de libros para que vean cómo es que los judíos entienden que son los libros, para ver si es algo diferente a lo que enseña el Nuevo Testamento o si van de la mano. Entonces aquí les voy a poner en el chat esta cita de Rashi
que es uno de los rabinos más respetados del judaísmo, y él habla sobre Daniel 7:10, que es precisamente el texto que acabamos de leer, y él dice lo siguiente: los libros fueron abiertos, el libro de las transgresiones y los males que cometieron. Entonces podemos ver desde la perspectiva judía que también se entiende que estos libros que se van a utilizar para ese gran juicio final será para traer a luz toda la evidencia en contra de tales personas, de los hechos, de las obras que realizaron estando en vida y que lamentablemente serán pues estas obras de mal. Dice aquí las transgresiones y los males que cometieron. Pero vamos a ir a otro testigo del Antiguo Testamento. Vamos a Salmos, capítulo 69, versículos 27 al 28, por favor. Maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Amén. Entonces aquí Salmos hace mención de otro libro, ¿ok? Porque el que leímos anteriormente se interpreta que son los libros de aquellos que cometieron maldades, o sea, que, aquellos que hicieron injusticias, que son injustos, impíos, pecadores, como le quieran llamar. Pero ahora aquí está hablando del libro de los vivientes. Si lo miramos desde el hebreo, dice el libro de la vida. Y dice, está hablando de de los malos, de los que hacen maldad, que no se han inscrito entre los justos. Eso da a entender que existe este libro llamado el libro de la vida y que en este libro están los justos, que curiosamente es lo mismo que registra Apocalipsis. Menciona los libros que serán usados para tener la evidencia en contra de los pecadores. Y luego tenemos ahora el libro de la vida, Aquí donde voy están los justos. downtown. Ahora, aquí les voy a presentar un comentario judío para que vean cómo ellos entienden este libro de la vida que menciona el Salmo. Viene de un comentarista llamado Ein Yaakov, en su artículo llamado Rosh Hashanah 1:11, dice que se borren, se refiere a los libros de los groseramente malvados. Fuera del libro de los vivos, se refiere a los perfectamente justos y no se inscribirán con los justos. Se refiere a la clase intermedia. Entonces aquí se entiende, según la perspectiva judía, que va de la mano con el Apocalipsis, que este libro de la vida es para los justos. Y un último testigo del Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 32, versículos 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raime ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Entonces aquí encontramos una vez más la referencia de un libro. Y en este libro parece ser que están los justos. Y dice aquí Dios, respondiéndole a Moisés, dice: al que pecare contra mí, a este raeré o quitaré de mi libro. Entonces parece ser que aquí está haciendo mención a este libro de la vida, el libro de los justos. Y aquel que viva en pecado será quitado del libro de la vida. Ahora, una vez más, esto va de la mano con lo que dice el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice el judaísmo? Aquí les voy a dar un comentario llamado Pirkei Avot 2:1. Dice: conoce lo que hay por encima de ti, un ojo que ve, un oído que oye, y todas tus obras están escritas en un libro. Entonces lo que dice este comentario judío es de que hay un ojo que ve. Está haciendo alusión a Dios, o sea, Dios es el que está mirando todo, conoce todo, y dice un oído que oye. Igual Dios escucha todo, así que Dios ve y escucha todo lo que hacemos. Y dice, y todas tus obras están escritas en un libro. Entonces, una vez más encontramos que hay esta referencia de un libro donde nuestras obras están siendo escritas, sean buenas o sean malas. Entonces, lo que está presentando el libro de Apocalipsis y en conjunto con los escritos del Nuevo Testamento sobre estos libros,
Es algo totalmente bíblico. Tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento se confirman que existen libros que van a ser usados para el gran juicio final. Amén. Uno de los propósitos de la Biblia es describir al Dios creador. Entre todos los títulos y adjetivos de Dios, las Escrituras describen a Dios como justo, lo que significa que siempre actúa con justicia y por lo tanto no hay injusticia en él. Entonces les voy aquí a compartir unas fuentes de la Biblia para confirmar esta realidad que Dios es un Dios justo. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén, hermanos. So, miren aquí cómo describen a Dios. Dice que Dios es una roca. Ahora, obviamente, este es lenguaje simbólico, no es literal. Recuerden que en la Biblia tenemos tanto literatura que es literal, pero también hay literatura simbólica. Entonces, ¿qué es lo que el texto da a entender cuando dice que Dios es una roca? Es que Dios no cambia, o sea, que Él está en el mismo lugar, que su carácter no cambia. Dice cuya obra es perfecta. So, Dios, cuando actúa, Él actúa en perfección. Y luego dice que sus caminos son de rectitud. O sea, Él siempre hace lo recto, lo correcto. Lo describe como Dios de verdad, que en Él no hay ninguna iniquidad. Y el resumen de toda esta descripción es que Él es justo y recto. So, claramente este texto está apuntando a esta cualidad de Dios de ser un Dios de justo o de justicia más bien. Vamos a otro pasaje. Vamos a Salmos capítulo 11 versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Una vez más, hermanos, tenemos aquí este pasaje o este texto donde dice que Dios y Jehová es justo y que Él ama la justicia. Así que si Él ama la justicia, Él siempre va a actuar como un Dios justo. En Él no hay iniquidad o también no hay ninguna injusticia. Y como un tercer testigo, ahí mismo en Salmos, vamos al capítulo 9 versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Entonces, hermanos, tenemos aquí a Dios, al Dios de la Biblia, que es presentado como un Dios justo. Y por lo tanto, Él va a juzgar, como dice aquí. Y cuando Él juzgue, juzgará con justicia. Significa que va a dar ya sea la recompensa justa o el castigo justo de este gran juicio final. La evidencia que se va a usar cuando se lleve a cabo este juicio final será el registro de los libros que contienen nuestras obras, ya sean buenas o sean malas. Entonces, este es el propósito de los libros que se van a usar para el gran juicio final. Esta idea lo repite el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 8, por favor. Alguien que me acompañe ahí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de para el día de la ira y y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero pero ira y enojo a los que son cons- contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén, hermanos. Tenemos este poderoso pasaje donde aquí Pablo está repitiendo esta idea de que vendrá un juicio. Y lo interesante aquí es que a este día de este gran juicio final, Pablo aquí lo describe como el día de la ira. Aquí, según lo que entendemos, aquellos que hayan vivido en pecado, en injusticia, van a experimentar la ira de Dios por su pecado. Dice aquí que van a ver la revelación del justo juicio de Dios. O sea que Dios va a dar un juicio y que este juicio es justo y que si aquellos que no tengan sus nombres en el libro de la vida van a experimentar el justo juicio de la ira de Dios. El versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Entonces, según lo que hayamos hecho en esta vida, será el castigo, porque Dios es justo. No va a dar más ni va a dar menos de lo que merezcamos recibir. El versículo 7 dice, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer. Entonces, la promesa para nosotros, los que somos de Cristo, es de que vamos a recibir la vida eterna, pero si es que perseveramos. No significa que comencé a caminar con Cristo y de repente me salí, regresé al mundo, regresé al pecado, a las obras del mal que hacía antes y crean que ya lo hicieron. Ahora, hago este énfasis porque hay una doctrina dentro del cristianismo que dice una vez salvo, siempre salvo. Pero aquí no dice esto. Dice que la vida eterna, la salvación, está reservada para los que perseveran. Perseverar significa mantenerse en el mismo lugar. En este caso, en el bien hacer, el hacer las cosas correctas, en hacer las cosas como Dios manda. Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Fíjense, aquí la gente que va a recibir la ira de Dios, la condenación de este justo juicio, son los que no obedecieron la verdad. Ahora, ¿cuál es esta verdad? Si ustedes leen todas las escrituras, vamos a encontrar que la verdad es un sinónimo de la palabra de Dios. Por ejemplo, Yeshua en Juan capítulo 17 dice, orándole al Padre, le pide por sus discípulos y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el no obedecer a la verdad significa no obedecer a la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, esta gente que viva en desobediencia a la palabra de Dios, que es el equivalente a obedecer la injusticia, serán los que van a recibir el justo juicio de Dios para ira, para la condenación. Por el otro lado, los que sean obedientes a la palabra de Dios y permanezcan en hacer el bien, recibirán vida eterna. Aquí tenemos esta sentencia para bien o para mal, para vida o para condenación. Y cada quien elige su destino. Si queremos vida eterna, ya sabemos qué tenemos que hacer. Igual, si hay alguien por ahí que no quiere vida eterna, pues también y ya sabe qué no debe hacer. Así que todo está en nuestras manos, en nuestro alcance. Pero que va a haber un juicio, va a haber. Y que vamos a ser juzgados por nuestras obras, vamos a ser juzgados. Acompáñeme ahora en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, por favor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. Entonces ahora, hermanos, tenemos al apóstol Pedro que vuelve a mencionar el día del juicio. ¿Cuál es este día del juicio? Es lo que Pablo ya describió como el día de la ira y lo que Apocalipsis le llama el juicio del gran trono blanco. Ese es el día del juicio. Y dice que este día del juicio están reservados los injustos para ser castigados. Fíjense, aquellos que sus nombres no estén en el libro de la vida y que cuando se abran los libros se demuestre todos los pecados que han cometido, dice que ellos van a ser castigados. O sea que esta condenación es equivalente al castigo. Y todo esto tiene lógica, porque cuando alguien va ante un juicio y es culpable, va a recibir un castigo. Ya hablando en términos humanos, el castigo puede ser un castigo monetario que tiene que pagar una cierta cantidad de dinero por el error que cometió. También puede ser un castigo de ser encarcelado por un cierto tiempo o de por vida. Y en cuestiones más extremas, el castigo puede ser la muerte, lo que le llaman la pena de muerte. Entonces aquí Pedro ahora nos está ayudando en un plan espiritual, que cuando ocurra este juicio, los injustos van a ser castigados. O sea, en otras palabras, para eso van a experimentar la resurrección, para ser juzgados y recibir una sentencia y un castigo de acuerdo a lo que hayan hecho en vida. Entonces,
Antes de continuar, hermanos, ¿alguien tiene una pregunta, algún comentario? Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué es la iniquidad? Iniquidad es prácticamente desobedecer la voluntad de Dios. Un inicuo es alguien que vive en desobediencia, que vive en rebelión, que si Dios dice, haz esto y no lo hacemos, es vivir en iniquidad. Si Dios dice, no hagas esto y lo hacemos, es vivir en iniquidad. Eso es vivir en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra. Y estas personas que vivan en iniquidad, que sean rebeldes, desobedientes, serán reservadas para ser castigados en el día del juicio. Amén. Entonces, hermanos, con esto entramos al último punto del día de hoy, punto número 4, el agente del juicio. El agente del juicio. Las escrituras son claras en que el juicio final se llevará a cabo delante del trono de Dios, o como lo describe Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco. Sin embargo, las escrituras también indican que Dios no será el único juez. Los escritos del Nuevo Testamento revelan que habrá un agente o un representante humano que llevará a cabo el juicio final por Dios. En otras palabras, Dios juzgará a la humanidad a través de un agente que Él mismo ha asignado. Amén. Entonces, si no conocían de esta verdad bíblica, el día de hoy la vamos a descubrir. El hecho de que el juicio final se va a realizar por Dios a través o por medio de un representante, lo que se le llama un agente. ¿Quién es este agente? ¿Quién es este representante de Dios que va a ejecutar el juicio divino? Vamos a ir a Juan para comenzar a descubrir quién será este individuo, esta persona. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 35, por favor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Entonces aquí está hablando Juan del Padre que ama al Hijo. A ver, hermanos, si ustedes pueden ayudarme a identificar quién es el Padre y quién es el Hijo en este versículo. Padre Jehová y el Hijo Yeshua. Exactamente. El Padre es Dios y el Hijo sería Cristo. Entonces aquí está hablando de que dice que el Padre o Dios ama al Hijo, ama a Cristo y por consecuencia o el resultado de este amor que Dios le tiene a su Hijo, dice el texto, y todas las cosas las ha entregado en su mano. Ahora, ¿dice aquí algunas cosas o dice todas las cosas? ¿Qué es lo que Dios le ha entregado al Hijo? ¿Todas las cosas o algunas cosas? Todas. Pues todas. Todas, ok, eso tengan eso en mente. Dios le ha entregado todas las cosas al Hijo. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, una vez más, tenemos aquí esta, no sé si llamarle idea o concepto bíblico de que el Padre le entregó todas las cosas al Hijo y Hebreos dice que lo hizo heredero de todo. O sea, aquel que hereda es que recibe algo del Padre. Entonces Juan dice que recibió todas las cosas. Aquí Hebreos dice que es heredero de todo. O sea, está hablando de lo mismo. Ahora, si esto es cierto, disculpen, si es una realidad bíblica que el Hijo recibió todo del Padre, implicaría que también recibió la facultad del juicio final. Si Yeshua recibe todo, en el todo incluye este juicio que se va a realizar. Entonces, Yeshua, vamos a ver ahorita por los siguientes textos que les voy a presentar, que Yeshua es presentado como el agente de Dios o el representante de Dios que va a llevar a cabo este juicio final. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Eso sí se fijan ahora, hermanos.
Dice aquí, el Padre nadie juzga, el Padre no va a juzgar. Ahora, ¿por qué es que el Padre no va a juzgar? Porque recuerden que el Padre le entregó todo al Hijo. Y en este caso, dice le entregó el juicio. Hablando de este juicio final, Yeshua va a ser quien va a juzgar a todos por Dios. Ahora vamos ahí mismo. Juan 5, pero ahora el versículo 27. ¿Qué dice ahí? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. So, aquí está otra confirmación de que Yeshua recibió del Padre la autoridad de hacer juicio. Por eso es de que Él va a ser el juez. Ahora, si no están convencidos, vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 42. Ya mero concluimos, hermanos. 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos el pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, hermanos, aquí en Hechos nos confirma que Dios ha puesto a Cristo por juez de vivos y muertos. Esta es una alusión a ese juicio final, donde Yeshua va a ser el juez. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto, porque Dios le entregó todas las cosas al Hijo. Por eso es que Yeshua va a ser quien va a realizar este juicio, por voluntad del Padre. Y de último, un cuarto testigo de esta realidad. Vamos a Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. So aquí tenemos otro testigo escritural de que dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia. Pero fíjense, dice, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este varón que Dios asignó para realizar este juicio final? Termina el texto diciendo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, este varón que va a realizar el juicio final es el mismo que fue levantado de entre los muertos. ¿Quién es? Cristo, Yeshua, Jesús, el Mesías. Y esto es lo que toda la Biblia, incluso pudiéramos ir al Antiguo Testamento y ver cómo Dios promete que va a levantar a un hombre que va a juzgar a las naciones. Se lo prometió a David, que levantaría un rey que va a hacer justicia. Dice, reinará y hará juicio con justicia. Entonces, hermanos, tenemos aquí toda esta evidencia bíblica donde hemos descubierto que va a ocurrir un juicio final donde será por voluntad de Dios, pero que se realizará a través de su agente, de su representante humano, que ahora lo hemos identificado como el Hijo o Yeshua. Yeshua juzgará por voluntad del Padre para asegurarse que todos reciban un juicio justo de parte de un juez que se puede relacionar con los juzgados. Como ya mencionamos antes, aquellos que cometieron pecados en vida y cuyos nombres no estén en el libro de la vida, serán sentenciados a la condenación, al castigo. Amén. Y concluyo con la pregunta, ¿cuál será esta condenación? ¿Cuál será el castigo de los injustos? Y esa pregunta la vamos a contestar en el próximo estudio. Amén. Así que no se lo pierdan porque esto se pone interesante. Entonces, hermanos, tengo aquí un comentario, dice, yo me acuerdo que aprendí en la iglesia que Jesús es nuestro abogado y ah, Dios el Padre es el juez. Claro, incluso está en Primera de Juan capítulo 2, de que dice, hijitos, os escribo para que no pequéis, pero si habéis cometido pecado, tenemos ante el Padre a un abogado, a Jesucristo el justo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Jesús es el abogado o es el juez? Le respondo esto con otro ejemplo. La Biblia describe a Jesús como un cordero y como un león. En Juan lo presenta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis lo describe como el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿cuál es? ¿Es un cordero o es un león? Los dos. En un aspecto es un cordero
y en otro aspecto es un león. El Cordero en su primera venida que vino para morir por los pecados del mundo y en su segunda venida que vendrá como el rey, el león de la tribu de Judá. Lo mismo aplica ahorita. Yeshua ahorita está como nuestro sumo sacerdote en el templo celestial, abogando por nosotros. Pero llegará el día cuando Él ya no será abogado, será el juez. Así como Cristo vino como cordero y después vendrá como león, bueno, Cristo está como abogado y luego estará como juez. Así que esa es la respuesta. Gracias, hermano, por esta pregunta porque es importante. Muy bien. ¿Alguien más tiene pregunta, comentario? Ahorita es el tiempo, hermanos, antes de concluir. Aquí Jaime dice que es la concupiscencia. Bueno, aunque el tema de hoy no hablamos de esto, pero lo voy a responder rápidamente. Concupiscencia son los deseos carnales, son esos instintos que nos llevan al pecado. La Biblia lo llama concupiscencia. Desde la perspectiva hebrea se le llama yetzer hara. Yetzer significa formación, hara es del mal. Yetzer hara, o la formación del mal que tenemos nosotros, es de que estamos más dispuestos a pecar, a desobedecer, que para hacer el bien. Es por eso que es mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno para nosotros, porque tenemos esta concupiscencia, este yetzer hará, que es una inclinación al ser el mal. Es algo que no aprendemos, es algo que ya tenemos. Y los que tienen padres, los que son padres, disculpen, y tienen hijos, podemos relacionarnos con este concepto de que los niños desde chiquito, uno procura enseñarles el bien, pero ellos se portan mal, ellos mienten, ellos pelean, ellos dicen cosas que no tienen que decir. Ahora, por cierta parte, hay veces que hay ciertos niños que actúan así a causa de la mala crianza de los padres, claro, pero aquellos de nosotros que nos hemos esforzado por enseñarles bien a los hijos, aún vamos a experimentar que algunos de ellos, bueno, no algunos, sino todos, en un debido tiempo se portan mal. La pregunta es ¿por qué? Si uno no les ha enseñado, ¿por qué es que ellos lo hacen? Y es por este concepto de la concupiscencia, del yetzer hara, de la inclinación al ser el mal. Amén. Y lamentablemente, para conectarlo con el tema de hoy, a causa de que tenemos este yetzer hara y muchos, en vez de pelear contra el yetzer hara y esforzarnos por hacer el bien, la mayoría tende a hacerle caso al yetzer hara, tiende a obedecer a su concupiscencia, tienden a ser dominados por la tentación y eso les lleva al pecado. Y como resultado final es de que en el día del juicio, eso será usado en contra de aquellos que no tengan sus nombres en el libro de la vida. Amén. ¿Alguien más pregunta, comentario sobre el tema de hoy? Sí, yo tengo como un comentario que yo he escuchado también que en las iglesias, muchas iglesias dicen, ¿verdad? Que solo tienes que aceptar a Jesús y ya estás en el libro de la vida. En sí no es todo completo porque pues se trata de un proceso de obediencia, no solo porque decimos acepto a Jesús y ya eso es todo, pero se enseña mucho. Yo he escuchado mucho eso que dicen así. Amén. Así es, hermana. Incluso en un estudio que compartimos hace años, me imagino yo, no sé si algunos de ustedes se recuerdan, hablamos del concepto de creer, aceptar, desde la perspectiva hebrea. ¿Ok? Recuerden que lamentablemente nosotros hemos sido creados y formados desde un pensamiento greco-romano, pero las escrituras no vienen de un mundo greco-romano, las escrituras vienen de este pueblo hebreo. Entonces, para poder entenderlo mejor, tenemos que aplicar la perspectiva hebrea y así vamos a descubrir muchas cosas que a simple vista no se ven. Y entre ellas está este concepto de creer, ¿no? Que si solamente crees en Cristo ya lo hiciste. Bueno, ¿qué es creer desde la perspectiva hebrea? Y aquí es donde entramos en lo bueno, de que el creer no solamente es una mentalidad o una aceptación mental, oh sí, yo acepto a Cristo y creo en Él. No, en las escrituras del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que fueron reveladas desde una perspectiva hebrea, encontramos que siempre cuando habla de creer, está relacionado con el obrar. Si yo creo, si yo tengo fe, se va a ver en mis obras. Eso es precisamente lo que dice Santiago en el Nuevo Testamento. La fe sin obras es muerta. Entonces, aquellos que profesan tener una fe verdadera, lo que en hebreo se le llama emuná, una fe como la de Abraham,
el padre de nuestra fe, será una fe que se va a demostrar con obras. Así como Abraham demostró su fe con sus obras, igualmente nosotros demostramos nuestra fe con obras. ¿Y cuál es la obra que produce la fe? Obediencia. Dice el Nuevo Testamento que Cristo vendrá para los que, Cristo vendrá a salvar a los que obedecen a la fe. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 4, si no me equivoco. Cristo salvará a los que obedecen a la fe. No solamente es creer o mantener una fe, es obedecer a la fe. La fe me lleva a la obediencia. Si yo no tengo obediencia, no tengo fe. Y es por eso que es bien interesante en uno de los pasajes que estudiamos, donde dice que será en Romanos capítulo 2, de 5 al 8, específicamente el versículo 8, donde dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tú fíjense, por falta de obediencia vamos a ser condenados, y entonces lo opuesto sería también verdad. Por la obediencia seríamos salvos. Pero no es no quiero que se lleven la mentalidad que por el hecho de que yo voy a obedecer, que yo voy a ganar mi salvación. Porque no, nadie puede ganarla ni la puede comprar, si no es todo por fe y para fe. Pero la cuestión es que si yo tengo fe, se van a demostrar por mis obras de obediencia, y la obediencia es a la fe. Solo que la fe me lleve a hacer, eso va a ser lo que va a demostrar que realmente mi nombre está en el libro de la vida. Si yo os digo que soy cristiano, pero vivo como el mundo, eso no vale nada. Pero si yo digo que soy cristiano y sigo los pasos de Cristo, obedezco la fe que inculcó Cristo, esa es una fe que salva, que va de la mano con las obras. Entonces, la desobediencia me lleva a la condenación. La obediencia es evidencia de que estoy en la salvación. Y ahí es donde está el asunto. Que muchas iglesias no entienden esto porque piensan como una persona romana, una persona griega, que separa los conceptos, mientras que la Biblia los une. No puedes desligar la fe de la obediencia y la obediencia de la fe. No lo puedes desligar. Si lo desligas, caes en una fe muerta, en una fe que no es verdadera. Así que gracias, hermana, por esa aportación. Y sí, tenemos que regresar a lo bíblico, a la obediencia de la fe, a la obediencia del evangelio. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Bueno, parece ser que no. Así que, hermanos, les agradezco el tiempo que han compartido conmigo el día de hoy. Personalmente, mi tiempo es muy valioso y también el tiempo de ustedes lo considero muy valioso, y el hecho que lo compartan conmigo para mí es de alto estima, así que muchas gracias por estar conmigo. Espero que este mensaje sea de bendición, de edificación para sus vidas. Igualmente, mis hermanos que están mirando el video en YouTube, les agradezco que estén mirando el estudio con nosotros. Dejen ahí su comentario, dejen su like. Si Dios les pone en el corazón compartir el mensaje con alguien más, hágalo, porque si usted fue bendecido, otra persona también puede ser. Así que muchas gracias, y nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite. Shalom, Shavua Tov, que tengan una próspera semana.